Muy buenos días. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta conferencia de prensa en la que se informa sobre la convocatoria del Programa Nacional Estratégico PRONACES, Conocimiento y Gestión del Agua. Nos acompañan en el presidium la directora general de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, la directora general de CONACYT, María Elena Álvarez Builla, la directora de Investigación Científica Aplicada del CONACYT, María Luisa de la Garza Chávez, la jefa de proyecto de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección Técnica de CONAGUA, Araceli Chávez, el director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Adrián Pedroso, y la directora adjunta de Desarrollo Científico de CONACYT, Carmen de la Pesa, y el coordinador de PRONACES del Agua, Mario López Ramírez. Pedimos para iniciar que inicie su intervención la directora general de CONACYT, María Elena Álvarez Builla. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar acá. Buenos días a todas y a todas. Doctora Blanca Jiménez Cisneros, muchísimas gracias por recibirnos en este bellísimo recinto de CONAGUA. Desde el CONACYT estamos totalmente comprometidos con recuperar el apoyo a la ciencia de frontera en este país. Sin esta base fundamental del quehacer científico en humanidades, en ciencias y con esto en la capacidad de desarrollo tecnológico de vanguardia y de innovación, no es posible comprender a fondo, prevenir y solucionar los grandes retos que tenemos en el país. Sin embargo, en un país como México, en donde hay gran capacidad científica, no solamente humana, sino también de infraestructura, pero que no tenemos, y en cualquier país del mundo aplica esto que voy a decir, que no tenemos exceso de recursos, que no tenemos la cantidad de recursos para el desarrollo científico y tecnológico que hay en otros países, es fundamental la articulación interdisciplinaria e intersectorial para poder atender los grandes problemas nacionales. Y es también fundamental que esta capacidad se articule no solamente al seno de las comunidades científicas, tecnológicas y de posible acceso de esta tecnología a el sector productivo, sino que es fundamental que desde que se plantean los proyectos, estos estén articulados en colaboración con los sectores principales del gobierno federal y también de los gobiernos estatales encargados de los diferentes temas. Y es por ello que en el CONACYT hemos planteado este nuevo enfoque de quehacer científico, tecnológico y de innovación articulado que se llama los Programas Nacionales Estratégicos. Y dentro de estos Programas Nacionales Estratégicos se están planteando proyectos nacionales de investigación e incidencia que están encaminados a focalizar, a identificar, comprender y quitar los obstáculos que hasta ahora, a pesar de tener el conocimiento, a veces las tecnologías y las capacidades, no se han podido quitar para resolver los grandes problemas que tenemos en el país. El tema del agua y todo lo que tiene que ver con este fundamental recurso para la vida es uno de los temas más complejos y también más urgentes de atender. Nos reportan los y las científicas expertas en este tema que aproximadamente el 75% de los cuerpos de agua de esta nación están afectados, están contaminados, están afectados en su disponibilidad de materia orgánica y con ello se han afectado los ecosistemas acuáticos y con ello están surgiendo problemáticas gravísimas que a veces se reflejan ya en impactos en la salud de la población que son urgentes de atender. Por ello es que en colaboración estrecha con la doctora Blanca Jiménez, titular justamente de la dependencia que hoy nos acoge, de la CONAGUA, y titular del quehacer científico, tecnológico, pero también gubernamental en este tema tan importante, hemos estado estructurando este Programa Nacional Estratégico del Agua
que hoy se presenta y por eso nos da mucho gusto que sea justamente ella quien esté a la cabeza de esta presentación. En este Programa Nacional Estratégico ya nos detallarán tanto la directora de Ciencia Aplicada del CONACYT, que ahora será la directora del área que dentro de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico llevará justamente este eje fundamental del quehacer científico desde CONACYT, que son los PRONACES, la doctora María Luisa de la Garza, y también tendremos la suerte de contar directamente con la participación del doctor Mario López, quien en representación del Comité Ejecutivo formado por científicas y científicos expertos en este tema del agua, han estado trabajando para integrar las agendas prioritarias en este Programa Nacional Estratégico tan importante. También, y de manera muy importante, a la par que se ha estructurado este Programa Nacional Estratégico en torno a este tema tan importante del agua, se han estructurado convocatorias que van a salir desde el fondo sectorial que comparte la CONAGUA con el CONACYT en temas muy importantes, como vamos a ver más adelante. En suma, el CONACYT se ha comprometido no solamente en gestionar convocatorias que van pulverizando los recursos y que van convocando de manera desarticulada a la comunidad científica, sino en convocar a científicas y científicos que suman ya cientos y que de manera generosa, de manera honorífica, han un gran equipo de trabajo para en colectivo estructurar estas nuevas propuestas que estamos seguras en CONACYT tendrán una efectividad y una eficacia mucho mayor para identificar los problemas más urgentes de atender en este tema tan importante para el país, pero no solamente identificarlos, sino incidir en su solución de la mano del sector que rige este tema tan importante del gobierno federal, que es nada menos que articulado desde Semarnat, la Comisión Nacional del Agua, que ahora dirige de manera experta la doctora Blanca Jiménez Cisneros. Entonces, sin más, los dejo con ellos y con mucho gusto anuncio este Programa Nacional Estratégico que está encaminado a no solamente, como les decía, investigar aspectos fundamentales de esta problemática tan urgente de atender, sino también a resolver los problemas asociados a la misma y a desarrollar tecnologías que en vinculación con el sector productivo nos permitan atender el impacto negativo que está teniendo la destrucción de los cuerpos de agua en este país, no solamente en el ambiente, sino también en la salud de las y los mexicanos. Muchísimas gracias. Haga uso de la palabra la directora de Investigación Científica Aplicada, María Luisa de la Garza Chávez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como dice la doctora Álvarez Builla, los PRONACES son el instrumento de política pública orientado a promover la articulación de los esfuerzos de investigación a nivel nacional para resolver aspectos específicos, pero de impacto significativo de problemas prioritarios para el país. El objetivo es, en efecto, la incidencia. En este sentido, la Dirección de Investigación Científica Aplicada, que se convierte en la Dirección de Programas Nacionales Estratégicos, porque involucra algo más que solo ciencia aplicada. Habrá que ver todo de lo que ahora les hablaré y que podrán ustedes ver también, digamos, en las convocatorias y que toca la complejidad de la que hablaba la doctora Elena. El objetivo, entonces, es la incidencia, y para ello se requieren cualidades que no venían siendo muy valoradas en los últimos tiempos, pero que siempre son importantes y ahora son indispensables. Me refiero, por ejemplo, a la generosidad para poder hacer un trabajo colaborativo, sincero, profundo, esforzado, apasionado, y también para el diálogo entre los distintos actores sociales que son necesarios para resolver cualquier problema social.
Hace falta sentido de autocrítica. Podríamos decir, o a veces me gusta resumir con la palabra madurez. Necesitamos investigadores maduros, autoridades políticas maduras y organizaciones sociales maduras que estén dispuestas a ver juntos por un fin común que implique un mayor bienestar social y una recuperación del ambiente. Capacidad también para hacer análisis realistas de los problemas y podamos encontrar soluciones efectivas y duraderas. Con este nuevo enfoque y que tocan asuntos hídricos, está la convocatoria que hoy anunciamos, que es la convocatoria específica del Programa Nacional Estratégico de Agua, que se llama así: Convocatoria para la elaboración de propuestas de proyectos de investigación e incidencia en el conocimiento y la gestión en cuencas del ciclo socionatural del agua para el bien común y la justicia ambiental. Más claro ni el agua, dirían por ahí. Complejo, pero claro. Para recordarlo todo, quizá hay que revisar la convocatoria en la página de CONACYT, pero repetiré alguna palabra. Ver el ciclo del agua, digamos, en su complejidad socionatural, pensando en el bien común y en la justicia ambiental. No puedo dejar de mencionar también otra convocatoria que salió de forma paralela desde el Programa Nacional Estratégico de Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad, que es para lo mismo: la elaboración de propuestas de proyectos de investigación e incidencia para la sustentabilidad de los sistemas socioecológicos. Es de resaltar el hecho de que estas convocatorias son no de proyectos, sino para la elaboración de proyectos. En este sentido, quienes concursen tendrán 4 y 3 meses, 4 los que se metan a la convocatoria de agua, 3 los que se metan a la de sistemas socioecológicos y sustentabilidad, para elaborar los proyectos con los alcances deseados. El apoyo son hasta 100,000 pesos, que puede no ser mucho, pero nos parece que para organizarse alcanza, sobre todo porque antes no se apoyaba esto, que es la construcción del proyecto. Así que no hay excusas en ese sentido. No hay excusas para tratar de vincular a esos, digamos, 3 tipos de actores sociales, políticos y académicos, para que se articulen y sean todos corresponsables. Porque de alguna manera se trata de construir una red de corresponsabilidad que permita remontar obstáculos y hacer viable lo que sea preciso para garantizar el derecho humano al agua. Hay que trabajar más, digamos, con los pies en la tierra, sí, pero me gustaría decir con los pies en el territorio, porque en todos los proyectos se va a valorar, digamos, el trabajo y el conocimiento con lo local. Esto es importante porque es verdad que se están emitiendo desde la capital las convocatorias, pero el enfoque es regional. Se van a considerar, tienen que ser puestas sobre la mesa las particularidades regionales, porque sabemos de la diversidad de los contextos, la diversidad no solo ambiental, también política y social. Hay que tomar en cuenta lo que viven y lo que anhelan quienes habitan los territorios, pero también lo que saben todos, no solo en cuanto a dinámicas de la naturaleza o cuestiones técnicas, también en cuanto a cuestiones relacionadas con las dinámicas sociales y políticas que sabemos que para la solución de los problemas son fundamentales. Las propuestas deben ir más allá de los estudios de caso que se centran en diagnósticos o en la caracterización de determinados efectos puntuales. Se busca, además de ello, impulsar pilotajes que entrañen una gestión integral de una determinada cuenca o subcuenca, e impulsar también el desarrollo de procesos que construyan nuevos lazos entre las personas y la naturaleza, así como alianzas virtuosas entre las comunidades y el Estado. Para desarrollar estos proyectos ambiciosos, habrá que tener objetivos claros y planificar metas anuales concretas hasta por 5 años, pero tienen unos meses para hacerlo. Serán proyectos apoyados con firmeza y con recursos, los grandes, que habrá que concursar, pero no hay dinero para todo. Se van a apoyar los mejores hasta por 6 millones por 5 años, 6 millones anuales. O sea que es ambicioso porque queremos esa transformación, esa incidencia significativa.
La convocatoria ya está abierta, cierra el 10 de enero. Así que, bueno, hay que usar bien las vacaciones, para los académicos digo. No todos son posadas. Si hay concurrencia de fondos, en la medida que sea, es bienvenida, porque hay que sumar para resolver. Este enfoque no solo está en las convocatorias específicas que emiten los PRONACES, vamos promoviéndolo también en las convocatorias de los fondos sectoriales, como en la que también presentamos esta mañana, que es la convocatoria del fondo sectorial que tiene CONACYT y CONAGUA, donde además de una convocatoria a proyectos de investigación e incidencia en la restauración y conservación funcional de los acuíferos sobreexplotados del semiárido mexicano, con especial énfasis en la Cuenca de la Independencia, en Guanajuato y en la región de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Hay otras demandas para temas de uso de agua geotérmica, del diagnóstico general de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, una sobre la clasificación de los humedales Ramsar de la región centro de la República para completar un mapa de toda la República, una evaluación de la eficiencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales porcícolas e impacto en el acuífero por el reuso en riego agrícola en los estados de Sonora, Yucatán y Jalisco, y uno sobre el pronóstico meteorológico de corto plazo en zonas urbanas. Como ven, en tema de agua hay también una complejidad desde el abordaje de lo político en donde tiene que ver CONACYT. No podemos demorarnos en actuar en materia de agua para detener el deterioro tan avanzado de numerosas cuencas y acuíferos del país, por no hablar del resto del planeta, que tampoco está mal, digamos. Nos va en ello la vida. Así que esperamos sus propuestas, algunas de las cuales probablemente desde CONACYT se sugiera la articulación de las propias propuestas para poder llegar a alcances mayores. Pues esto es todo. Gracias. Pedimos ahora haga uso de la palabra el director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Adrián Pedroso Acuña. Buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí en el Servicio Meteorológico Nacional para este magno evento, que no es cosa menor. Yo de verdad felicito a la doctora Blanca Jiménez por esta iniciativa, a la doctora Elena Álvarez por esta visión tan diferente, que nos obliga a todos los académicos a pensar en nuevos caminos de construcción de conocimiento y de aplicación. Quisiera empezar esta intervención haciendo una reflexión con todos ustedes. Yo soy un convencido de la posibilidad real de generar desarrollo económico y social que nos permita movernos hacia un mundo sin pobreza e injusticia, al mismo tiempo que protegemos la naturaleza y respetamos la belleza de nuestro planeta. Más aún, estoy cierto que el agua es el elemento que nos va a permitir habilitar este desarrollo, además de caminar y llevar a nuestro país a su regeneración ambiental. Sin embargo, para hacer esto posible, como ya lo decía la doctora María Luisa de la Garza, es necesario reconocer primero los obstáculos que hoy en todo el mundo enmarcan las decisiones de agua. Primero, existe un crecimiento en la demanda de agua y los impactos del cambio climático agravan su distribución inequitativa. Segundo, el incremento en la escasez por la mala calidad del agua reduce su utilidad y pone en riesgo la salud humana y la calidad del ambiente. Tercero, en distintos sitios la demanda excede la disponibilidad de agua, generando conflictos sociales. Y cuarto, la competencia por el agua superficial y subterránea está en crecimiento, lo que, como vemos en todo el país, da lugar a disputas severas difíciles de resolver de forma amistosa. Quinto, las alternativas de solución a estos problemas, como la desalinización, la reutilización del agua tratada y la conservación, implican retos que orbitan alrededor de la equidad y justicia hídricas, la aceptación pública y la reconstrucción de confianza de la sociedad en sus instituciones.
De esta manera, el agua no está exenta de conflicto, como todos sabemos, y como se observa en diferentes cuencas del país. En este punto conviene detenernos y pensar que desde hace algunos años las decisiones del agua se han dado a la luz de resultados puramente ingenieriles. Sin embargo, está visto que esta es solo una dimensión del agua y a la luz de la evidencia ha resultado incompleta. Como sabemos, las decisiones del agua tienen asociados muchos efectos secundarios, pues generalmente son asunto y preocupación de todos. Una decisión hídrica tiene implicaciones para el ambiente, la economía y la sociedad. Junto con la cuarta transformación en México, vivimos en el mundo de una era tecnológica, lo que abre la oportunidad al uso de la ciencia, la innovación y la tecnología en los temas asociados al agua. Sin embargo, en todo el mundo los profesionales del agua son considerados conservadores, precavidos y en general lentos en adoptar la modernización. A pesar de ello, estamos ante una disyuntiva que obliga a que comencemos a andar el camino hacia la desectorización y digitalización del agua. Hay dos razones fundamentales que dan origen a este razonamiento. Primero, la idea de un mundo estacionario está muerta. Los ingenieros de antaño estaban entrenados para trabajar con la fluctuación natural del ambiente, anticipando las condiciones futuras con los registros históricos del pasado. Pero el pasado ya no nos sirve de guía. Conforme el cambio se instala en el clima actual, los profesionales del agua deben modernizar sus estrategias para la planificación de la infraestructura, utilizando observaciones del ciclo hidrológico en tiempo real para tomar decisiones adecuadas. Segundo, los usuarios del agua estamos todos profundamente conectados. Por otro lado, las tecnologías digitales permean nuestras vidas de maneras inimaginables hasta hace pocos años. Hoy lo vemos con los teléfonos móviles. La digitalización del agua no puede ser la excepción. Permite la colección de información en tiempo real, el uso de sensores inteligentes y junto con la inteligencia artificial y la ciencia de datos, abren la puerta a un uso abierto, honesto y legítimo de los recursos. La agenda propuesta para este Programa Nacional Estratégico, denominado Conocimiento y Gestión de Cuencas del Ciclo Socio-Natural del Agua para el Bien Común y la Justicia Socioambiental, nos abre la oportunidad para armonizar las demandas sociales, urbanas y rurales, industriales, agrícolas y ecológicas dentro de una cuenca. Este planteamiento integral parte del reconocimiento de las áreas de oportunidad que existen y del necesario equilibrio entre las necesidades hídricas de todos y todas, con la firme intención de reducir la huella hídrica agregada de todos. El uso del conocimiento y la tecnología en esta iniciativa permite mejorar nuestra comprensión y capacidad para toma de decisiones, considerando las complejas interacciones entre los diversos usuarios del agua que ya se aprecian a lo largo del territorio nacional. El uso de la información abierta y evidencia científica permite articular esfuerzos y dirigir beneficios y costos entre sectores. Un concepto reciente que nos puede ayudar en la integración de los proyectos asociados a este programa es el de ética hídrica, para así evitar la tragedia de los comunes descrita por Garrett Hardin en la revista Science del 68, en el que un recurso compartido, en este caso el agua, puede ser completamente destruido por la avaricia y el interés personal de unos cuantos. Esto implica necesariamente la valoración de la equidad hídrica, definida como la distribución equitativa de la huella hídrica por comunidad, por industria y su eficiencia para contrastar la huella hídrica de un producto en diferentes climas respecto a la realidad local. La premisa básica para que todos los que estemos involucrados deberá ser que es posible caminar hacia el desarrollo de una manera socialmente justa y ambientalmente responsable. Ese es el mantra. El agua es un bien común del que todos dependemos y su correcto manejo es preocupación de todos. Hasta ahora, como ya se ha dicho, los ecosistemas acuáticos han sido sacrificados de manera rutinaria a favor del progreso económico. Si bien algunos de estos impactos son inevitables, otros pueden ser evitados por medios de mejores políticas territoriales y conocimiento científico moderno. La separación de lo que se puede evitar y lo que no se puede evitar es un proceso altamente controversial, que resalta posiciones en conflicto y que además requiere evidencia científica
para la construcción de una tierra común que habilite legitimidad. Por el contexto descrito con anterioridad, yo me congratulo en lo personal y celebro el lanzamiento de este programa. Felicito de manera muy sincera a las doctoras Elena Álvarez y Blanca Jiménez por esta iniciativa y les deseo el mayor de los éxitos. Cuentan ambas con un Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ocupado por hacer uso de la honestidad, la tecnología, la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones relacionadas al agua, tomando en cuenta las preocupaciones morales sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, como son la justicia intergeneracional, el derecho de los pueblos indígenas y los impactos a la salud por la contaminación de los cuerpos de agua. Vivimos momentos de cambio, y este cambio no siempre es sencillo. Sin embargo, cuentan ustedes con el IMTA, la Inteligencia Hídrica de México, fiel a sus principios de generación de conocimiento de excelencia, con capacidad de conectar este conocimiento con la aplicación práctica y la toma de decisiones. Como decía Mary Wollstonecraft, feminista precursora del siglo XVIII, el comienzo es siempre el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, pedimos se haga uso de la palabra la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros. Buenas tardes a todos y a todas. Creo que ya todos los anteriores hicieron un avance muy interesante sobre el tema, pero creo que es yo me quisiera enfocar también un poquito a la historia, porque salvo algunas excepciones, creo que soy de las más viejas aquí en el tema del agua. No estoy viendo a nadie. Pero es muy importante destacar qué es lo que tiene ahora de importante o de nuevo estos programas que lanzó la doctora Elena Álvarez Bulla con mucha visión, los PRONACES y el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollos por el Agua. Porque desde 2003 la Comisión Nacional del Agua tenía firmado un convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. El objetivo era plantear proyectos que se aplicaran directamente. O sea, desde ese entonces sí hubo una visión de los ingenieros y desde que sí se hizo el IMTA hubo una visión. O sea, el IMTA es hoy lo que es gracias a unos ingenieros que tuvieron una visión de usar la ciencia y la tecnología. Entonces yo creo que sí había unas cosas ahí ya en un caldo que se estaba creando. Entonces el objetivo de estos PRONACES era financiar la solución de problemas muy específicos que estaba viendo en ese entonces la Conagua. Quiero mencionar algunas cosas que se hicieron 73 proyectos y estos proyectos se clasifican en 3 grandes áreas: el Sistema Hidrológico Nacional, la gestión integrada del agua, que es un tema muy antiguo, y el tema de la gestión integrada. Es ahí una cosa que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero todavía no le hallamos el cómo en la práctica. La formación de recursos humanos, también quiero destacar, a mí me tocó lanzar en 1992 el programa más ambicioso de maestría que tuvo este país. Enviamos cerca de 82 jóvenes a hacer maestría y doctorado al extranjero. Ahora platíquenme de esos cuántos regresaron, pues muy poquitos, porque cuando ya regresaron ya habían cambiado las cosas. ¿Qué se hizo? Se hizo un diseño del Sistema Hidrológico Nacional para realizar los primeros estudios de calidad del agua del río Sumacinta en Tabasco o del río Cuautla en Morelos. De hecho, el IMTA hizo un gran proyecto nacional, muchos veo que aquí asienten, para diseñar cómo tratar y sanear todas estas cuencas del río, del río Apatlaco, ¿no? Apatlaco, y nunca se aplicó. Quedó ahí rezagado por los cambios en el gobierno. También volteamos por primera vez a ver lo que pasaba en la frontera sur. Siempre hemos estado preocupados por lo que pasa en la frontera norte, que sí es muy importante en el tema del agua, pero habíamos volteado muy poco hacia lo que pasa en la frontera sur, prácticamente en Belice y Guatemala. Hicieron los primeros estudios del saneamiento del río Hondo en Quintana Roo.
También, gracias a estos estudios que se hicieron recientemente, lo han de haber oído ustedes los medios de comunicación, que para el TEMEC una cosa muy importante fue lanzar los estudios de saneamiento en Tijuana. Esos estudios también se hicieron gracias al CONACYT, entonces también había ahí una gran apoyo. Los primeros también estudios en Salamanca y Guanajuato de los acuíferos nos sirvieron de base también para estudiar la calidad en muchos temas de acuíferos. Hoy en día hay información que se tiene que mejorar sin duda, pero hay una información base. También el primer sistema, el primer balance inventario de los humedales que lleva la Conagua también se hizo gracias a CONACYT. Puedo seguir enumerando varios temas que se hicieron, me los voy a saltar. Porque, bueno, también si quisiera destacar otra cosa que hicimos gracias a CONACYT, fue un fuerte apoyo al IMTA para lanzar sus maestrías y sus doctorados, y hoy en día están reconocidos gracias al apoyo que recibieron en conjunto por parte de CONAGUA y de CONACYT. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué tenemos, qué hay ahora de nuevo? Yo creo que lo que hay gran de nuevo es precisamente lo del tema, lo que decía la doctora Elena Álvarez Bulla. Sí, o sea, se hicieron cositas, pero ahora nos damos cuenta que son problemas, el problema del agua es un reto muy importante, donde participan el sector de agricultura, el sector de la pesca, la cuestión de la energía, y aquí estamos hablando petroquímica, hidroeléctricas, el problema de la economía, el problema del bienestar, y eso es lo que ella está lanzando. Está diciendo, no podemos seguir, yo me acuerdo que ella me decía, no podemos seguir con esas cositas que sí avanzan, pero no estamos dando ese grande salto, y es cuando ella lanza esta idea de tener estos proyectos intrasectoriales, que es un gran aporte que nos permite avanzar. Esta misma visión se tuvo también al hacer la Agenda 2030. Si ustedes ven la Agenda 2030, hubo una discusión muy importante a nivel internacional a dónde se ponía el agua, porque decían el agua debe estar en los problemas de la mujer, el agua debe estar en las cuestiones del ambiente, el agua debe estar en la seguridad alimentaria, debe estar en la seguridad hídrica. Finalmente se decidió, como también decide la doctora Elena, dejar un programa nada más para el agua, porque el problema del agua abarca no todos los sectores, sino muchas disciplinas, todos los tipos de disciplinas. Y el reto que ellas nos estaban ahorita platicando, María Luisa, es cómo nos va a hacer sentarnos a platicar entre sectores, entre disciplinas y llegar a un acuerdo y tener soluciones en 5 años. El reto que queda ahora es, por ejemplo, uno diría, bueno, a ver, ya pasó un año de gobierno y vamos a tardar 5 años en tener resultados. ¿Cómo vamos a hacer, porque ella se plantea, cómo vamos a hacer que se tomen decisiones de política basadas en la ciencia si ellos van a concluir en 5 años, cuando ya se acabó el gobierno? Bueno, lo que también están diciendo es, los vamos a tener sentados constantemente a los 3 para que vayan usando lo que se vaya integrando en todo momento. Entonces, si ven, yo creo que lo que nos está proponiendo el CONACYT es un cambio de paradigma de una manera súper interesante. O sea, a mí me encantó lo que, bueno, hablé con Elena desde hace tiempo y me ha encantado este nuevo enfoque que ella tiene, este reto, y ahora que conozco a María Luisa, no tenía el gusto de conocerla, veo toda la importancia de tenernos sentados constantemente, platicando y viendo cosas. ¿Por qué? Porque los problemas del agua están haciendo crisis, pero está también haciendo crisis la sociedad, y ahorita también tenemos que ser muy críticos. Me gusta también lo que decía, que hay que ser críticos con todos los sectores y uno mismo. Tenemos que ser muy críticos porque no hay suficiente dinero. Las prioridades las estableció el presidente y yo no digo que haya otras prioridades, o sea, que uno lo vea diferente, pero tenemos que ir acompañando principalmente los programas que tiene el presidente para ir apoyando la ciencia y tecnología de manera más rápida y absorberlos. Por supuesto que habrá otros grupos que generen otro tipo de conocimiento y será bienvenido, y posiblemente lo apliquemos a otras gentes en el sexenio que sigue. Pero ahorita tenemos todos que meterle a la misma velocidad a los temas que tenemos. Con eso yo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciaríamos ahora una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, Armando Martínez, de Milenio. Hola, bueno, buenas tardes. Mi pregunta sería más que nada para la doctora Blanca, que mencionó que
hay prioridades dentro de nuestro sexenio, ¿no? De hecho, la semana pasada igual fue presentado el Programa Nacional de la Juventud, que es una de las prioridades de nuestro presidente. Y él ahí nos mencionaba que para el próximo año va a haber destinados 422,000 millones de pesos para ese programa, bueno, en conjunto para ese programa. ¿Nos podían hablar ustedes un poco del presupuesto para, no solo para el Programa Nacional Estratégico, sino también para los fondos, por favor? Y por parte de CONACYT se están asignando ya de manera conjunta los recursos que se han consolidado de este año y del próximo año, más de 700 millones de pesos solamente para impulsar esta articulación sustantiva desde las capacidades científicas tecnológicas, como decía la doctora Blanca Jiménez, en torno a algunas de las prioridades más importantes, ¿no? ¿Cuántos recursos se van a asignar específicamente para el agua? Dependerá de dos cosas. Una, de proyectos de alta calidad que sean pertinentes para alguna de estas prioridades del gobierno federal y de los nuevos retos que vayan surgiendo. Ahorita la doctora Blanca Jiménez me estaba diciendo que algunos de estos retos que vislumbramos cuando se estaban haciendo las convocatorias del programa del fondo sectorial se han ido resolviendo en la marcha. Entonces, aquí, más que dar un número en términos de recursos, lo que damos es un compromiso de articulación eficiente y eficaz de todos los recursos que tenemos a la mano en el país, tanto en términos de infraestructura como en términos de capacidad científica, para poder ir acercando esta capacidad científica, tecnológica y de innovación a las prioridades que están marcadas por el gobierno federal y a otras prioridades que pues no se hayan previsto y que surjan por las mismas naturalezas impredecibles de los fenómenos que estamos estudiando. Pero con mucho gusto, conforme se vayan asignando los recursos, como se hizo ya en el caso de Ciencia de Frontera, en donde en este año se asignaron ya más de 2.200 millones de pesos, en contraste con 0 pesos, 0 centavos en 2017 y 2018 para Ciencia de Frontera. En este 2019 conseguimos ya una consolidación y un ahorro de recursos para poder recuperar el apoyo a la ciencia de frontera, que es el fundamento del desarrollo tecnológico. Nosotros teníamos firmado un convenio con CONACYT y de ahí todavía teníamos recursos, me parece que son 60 millones de pesos que se van a ir ejecutando conforme se vayan avanzando. Ahora, ¿cuáles son los temas prioritarios? En función del presidente, un tema que siempre, aparte de sus proyectos, por ejemplo, en el Sembrando Vida hay muchos retos que resolver. En el tema del agua, porque también hay que hacer un uso más eficiente del agua, toda una serie de cosas. En el tema energético, también hay estudios en los que estamos trabajando con diversas instituciones que tienen que ver cómo diseñar o hacer los modelos para ver a dónde se colocan diferentes tomas. El tema de los indígenas es un tema que ahorita está, y era yo creo lo que donde tenemos más necesidad de conocimiento, pero en los dos sentidos. En el sentido de entender nosotros y ver qué se le puede ofrecer, pero también entender mucho del conocimiento que ellos tienen y que hay muchos expertos también en el país y ver cómo lo podemos usar en la vida, pues en la vida diaria. Yo me estaba el otro día preguntando, creo que he estado pues recorriendo mucho el país, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran colonizado? O sea, tratando de ver cómo sería la vida en este momento si hubiéramos seguido con esta visión de las pirámides, con esta visión del manejo integral del agua, lo hacíamos, el manejo de los recursos, la seguridad alimentaria, ¿cómo seríamos ahora? Entonces yo creo que ahí hay una línea de investigación muy interesante
para ver cómo podemos extrapolar todo eso. Y un tema que trae el presidente que nos a cada ratito en el tema del agua es el tema de controlar la sobreexplotación de los acuíferos. Para eso vamos a tener que tener mucho apoyo de la ciencia para recargar el acuífero, para entender, estudiar los acuíferos, para ver cómo los vamos a usar. Muchas gracias. Angélica Enciso, del periódico La Jornada, por favor. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la doctora Blanca, aunque no es un tema específico de la conferencia. En el plan de infraestructura se menciona que el sector privado participará en la modernización del Servicio Meteorológico Nacional. Yo quisiera saber en qué sentido será esto y cuántos recursos van a ser. Y también se menciona el proyecto de El Zapotillo, cuyo la presa pues está suspendida, pero el acueducto está con una inversión, entonces es como contradictorio esto. Quisiera saber qué pasa. No solo eso, también está el acueducto de Milpillas y cae en la misma contradicción. Fue una observación que nosotros hicimos y son dos proyectos que están sujetos primero a resolver el conflicto social. Todavía no sabemos si va a haber o no presa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acueducto? Es en el tema. Pero tenemos aquí el experto del meteorológico. Me parece que yo no soy experta en el tema. Creo que Fabián, es mejor tú explícales. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en cuanto a los proyectos que tenemos dentro del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, está la parte de la modernización. Esta incluye, podría ser un esquema de asociación público-privada para poder incrementar la instrumentación, sobre todo de observación meteorológica en el servicio meteorológico. Hay una necesidad de incrementar la instrumentación para poder tener mejor información para la asimilación de datos en los modelos y poder mejorar también las predicciones meteorológicas. Entonces sería más o menos en el esquema de una asociación pública-privada que pudiera intervenir para apoyar en la observación meteorológica. Aquí lo que había que destacar es esta posibilidad de tener apoyo privado porque son proyectos sumamente costosos. No sé si viste los montos, no. ¿Son secretos? A ver, dalos porque también querías también, ¿no, Angélica, los montos? Son estimados, obviamente, y es una inversión realmente a largo plazo. No se puede, obviamente la infraestructura y la tecnología no da como para poder en un año solucionar el problema, sino que tiene que ser un programa a largo plazo. Estamos hablando del orden de los 100,000 millones de pesos, cosas así, pero alrededor de 10 años de inversión. O sea, no es un tema que sea sencillo para solucionarlo en un corto periodo de tiempo. Y es que además integra todos los sistemas de medición. Pusimos todos los sistemas de medición, no únicamente el meteorológico, sino también el tema de hidrología y calidad del agua. ¿Por qué? Porque todo eso es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua de llevar los datos en cantidad y calidad del ciclo hidrológico. Gracias. José Luis Ayala, de Televisión Educativa. Buen día para todos. Preguntarles, concretamente, si ya tienen alguna cifra de cuántos proyectos podrían estar recibiendo en esta primera etapa, más o menos cuántos podrían ser, si estos proyectos calculan que vayan enfocados, haya un mayor número de enfoque hacia determinada temática y cuáles serían sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta ya estos proyectos. Sí, en cuanto a el número de proyectos, pues es impredecible. Lo que yo le puedo comentar es que en las últimas convocatorias que hemos hecho, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, recibimos 1,000 proyectos. Eso no quiere decir que todos estén alineados con las condiciones de las convocatorias. En este caso, no tenemos una cifra, pero seguramente van a ser varios cientos de propuestas. Son prepropuestas y se van de esas elegir las 50 mejores. Y como bien explicó la doctora de la Garza, sí hay varias de estas que se pueden articular en un proyecto nacional de investigación e incidencia congruente más sólido. Se les va a proponer a los y las investigadoras que se integren en una sola propuesta. Por otro lado, la doctora de la Garza leyó las prioridades,
pero le voy a pedir que las vuelva a leer, las prioridades del fondo sectorial, cuyas demandas estructuramos conjuntamente con la doctora Blanca Jiménez y el CONACYT para enfocarnos en algunas áreas. Por lo pronto, antes de que ella encuentre la lista ya muy específica, que sí la compartió hace unos minutos, pero se la vamos a volver a dar, se enfocaron 2 cuencas importantes, que es la cuenca de la Independencia en Guanajuato y la de Cuatro Ciénegas. Estas áreas revisten una importancia grandísima. En un caso, porque hay un nivel de contaminación igual que otras, hay ya detectados, como dijo el secretario del Ambiente, 6 focos rojos en términos de emergencias socioambientales, y todas ellas implican una problemática muy grave de contaminación del agua y de impacto en salud y en todos los ámbitos de la vida humana y natural en estas áreas. Una de estas áreas es justamente la Cuenca de la Independencia. Otra es el río Atoyac, que aunque no se focalizó en esta convocatoria, sí tenemos otras convocatorias que están poniendo énfasis en toda la cuenca del río Atoyac. En ambas hay una problemática de salud ya muy grave. El Salto Jalisco es otra. En fin, ¿no? O sea, estas 6 zonas de emergencia ambiental, todas implican retos de agua importantes. Y la otra cuenca, la cuenca de Cuatro Ciénegas, es quizás una de las cuencas más valiosas desde el punto de vista biológico y pues geológico, en fin, y evolutivo. Es un área única en donde se han encontrado microorganismos extremófilos muy raros, y llamó la atención en años pasados y sigue llamando la atención de parte de la NASA y de instituciones que tienen claridad y perspectiva científica de cuán importante puede ser conocer y estudiar y conservar esta zona. Y sin embargo, los regímenes, bueno, el régimen pasado y las administraciones pasadas hicieron caso omiso de esta importancia científica que ha sido alertada por colegas de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Coahuila, y hay también un impacto ahí muy importante y posibles conflictos muy graves por el manejo y la posible afectación irreversible de este ecosistema único de Cuatro Ciénegas. Entonces, yo quería enfatizar en respuesta a su inquietud, y ahora le paso la palabra a la doctora María Luisa para que nos detalle las otras prioridades en el PRONACE de agua. En la convocatoria que emiten conjuntamente CONAGUA y CONACYT, además de los proyectos para la restauración y conservación funcional de los acuíferos sobreexplotados del semiárido mexicano, está el tema del uso de agua geotérmica, un diagnóstico general de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con influencia industrial, la clasificación de los humedales Ramsar de la región centro de la República Mexicana, que completaría el panorama del que habló antes la doctora Blanca, la evaluación de la eficiencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales porcícolas e impacto en el acuífero por el reuso en riego agrícola en los estados de Sonora, Yucatán y Jalisco. Y finalmente, pronóstico meteorológico de corto plazo en zonas urbanas. Por su parte, en la convocatoria emitida en el marco del Programa Nacional Estratégico, no hay temas específicos. Lo que caracterizará a los proyectos que se apoyen son el alcance amplio, arriesgado, potente, digamos, la voluntad de fortalecer también lo social para poder tener proyectos viables de largo plazo y básicamente no la ambición, digamos, la ambición entendida de buen modo, digamos, ¿no? El alcance y poco más. En cuanto a los objetivos, obviamente en torno a estos proyectos específicos del fondo sectorial, los objetivos es entender, resolver e incidir, porque la ventaja y la diferencia cualitativa en esta administración es que estamos trabajando en conjunto, y por eso es que estamos aquí. El CONACYT se acerca realmente a las entidades que tienen la capacidad de emitir las nuevas regulaciones o corregirlas, y hacer los actos de autoridad
que se requieren para que este conocimiento y estas nuevas tecnologías pasen a resolver y a incidir de manera concreta. Y en los otros temas que están abiertos, bueno, pues primero uno de los objetivos es transparentar y trabajar desde esta cuarta transformación con plena honestidad y con datos científicos y por lo tanto con solvencia no solamente epistemológica, sino ética, en torno a cuál es el tamaño y cuáles son los retos que realmente estamos enfrentando como país. Por ejemplo, ¿en qué casos? Este sería un objetivo muy concreto que nos hemos trazado la doctora y yo. ¿Realmente es el agua y lo que está pasando en el agua, o por carencia o por calidad, la causa de la emergencia de algunas enfermedades que nos preocupan muchísimo? Daño renal crónico letal, inclusive en jovencitas y jovencitos, o en niños y niñas a veces, en algunos casos en Jalisco, cuando es una enfermedad típicamente de la edad ya senil o avanzada, ¿no? Cáncer, la emergencia de cáncer infantil, que es otro de los proyectos nacionales de investigación e incidencia del PRONACE de salud. ¿Qué tanto esta incidencia exageradamente alta con respecto al resto del mundo que estamos presenciando en la infancia mexicana en cáncer de sangre, en leucemia linfoblástica aguda, se puede asociar a contaminación y a qué contaminantes en el agua? La doctora Blanca siempre nos ha marcado, bueno, es importante saber exactamente cuáles son los contaminantes y en qué casos sí es la contaminación del agua, porque puede ser también el aire, pueden ser los alimentos, la que está asociada a la emergencia y la alta incidencia y prevalencia y mortalidad en estas enfermedades, sobre todo en los niños y niñas, que nos preocupa mucho. Estos son objetivos muy concretos que nos hemos trazado, y no solamente hacerlos públicos y como gobierno ser honestos en términos de qué está pasando en el país y no ocultar este conocimiento, esta ciencia, sino además incidir para que estos problemas no se sigan agravando y se vayan mejorando. También la restauración y saneamiento de las cuencas, haciendo pilotajes, como le explicó la doctora María Luisa de la Garza, y haciendo demostraciones de concepto apoyadas por CONACYT, que luego CONAGUA, con los lineamientos que ha marcado el presidente en torno a los grandes proyectos prioritarios como Sembrando Vida, como el Tren Maya, etcétera, etcétera, esos conocimientos y esa demostración de conceptos se pueda echar a andar ya a una escala mayor. Por ejemplo, en el caso de las granjas porcícolas, que desde el punto de vista económico sin duda están beneficiando a algunos sectores en la península de Yucatán, que es un solo acuífero porque tiene suelos kársticos, no se hizo una previsión y una prospección de cuál iba a ser el impacto, qué tanto esto tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de las arribazones, o esto es más bien de sargazo, parece que no, pero nadie lo ha estudiado, y cómo se está afectando todo el acuífero de Yucatán y qué tanto esto tiene que ver con la mayor incidencia de diferentes tipos de cáncer en la península de Yucatán, en donde debería de haber una conservación apegada a las tradiciones indígenas, porque hay un conocimiento tradicional milenario que mantuvo este acuífero intacto con poblaciones inclusive mayores de civilizaciones mayas, previas a toda esta destrucción que se llevó a cabo en los 3 sexenios pasados con el desarrollo de la Ribera Maya y con estos desarrollos de granjas porcícolas y de otra índole que no tomaron en cuenta para nada la naturaleza del sedimento y del acuífero. En fin, y sería una lista muy larga, pero he señalado algunos de nuestros objetivos que nos surgen más, y seguro la doctora Blanca puede. No, yo creo que ya Elena completó muy bien. Nada más quisiera hacer una precisión. El río Atoyac, al que se refería la doctora Elena Álvarez Bulia, es el que está en Puebla y Tlaxcala. En México hay 4 ríos Atoyac, 2 de ellos están contaminados. También estamos trabajando en el de Oaxaca. ¿Por qué? Porque Atoyac viene del náhuatl y significa agua que corre. Por eso hay muchos ríos que se llaman Atoyac. Era la única precisión. Yo creo que ya lo explicó perfectamente. Alejandro García, de Canal 11. Doctor Álvarez Bulla, vamos para entender bien,
de todos los proyectos que se van a recibir, 50 se van a seleccionar solamente. O sea, y a estos se les van a otorgar 100,000 pesos, entiendo, como un programa, digamos, de organización o de integración para identificar las problemáticas de cada cuenca. Lo has dicho perfectamente bien. De hecho, es una estrategia para identificar capacidades científicas, pues compromiso y madurez para ahora transitar de una investigación que se hace solo en el ámbito de la ciencia hacia un compromiso social, ambiental, público mucho mayor. Y este cúmulo de proyectos va a servir para ver cuál es esa capacidad, organizarla, distribuirla de acuerdo a las necesidades más urgentes de atender, las prioridades del gobierno federal, del presidente de la República, seleccionar las 50 más prometedoras, inclusive hacer sugerencias de articulación entre algunos de los equipos. Se les va a dar este recurso semilla, que se llama, y después se van a seleccionar todas las que podamos, apoyar con un monto de varios millones de pesos anuales para no solamente quedarse en la indagatoria, sino hacer pilotajes y demostraciones de concepto en articulación estrecha, por ejemplo, con el IMTA. El IMTA tiene una capacidad impresionante que es resultado de un trabajo muy virtuoso de muchos y muchas colegas que durante años han estado desarrollando estas capacidades. Bueno, ahora el chiste es ponerlas articuladamente a resolver estos grandes problemas. En el momento que tengamos estos proyectos ya articulados, habiéndose apoyado con este recurso semilla, se tratarán de apoyar los más posibles. Y ahí vamos a hacer convocatorias al sector privado, al sector productivo también, porque muchos de los deterioros de los sistemas ecológicos y de los cuerpos de agua en particular están asociados a procesos productivos. Entonces ahora también queremos invitar y corresponsabilizar al sector productivo y llamarlos a colaborar. Hemos ya tenido reuniones muy productivas con ellos desde CONACYT y están muy entusiasmados en coadyuvar a generar nuevas soluciones y también a realmente regular de una manera más estricta y establecer normas novedosas, en fin, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Cuántos podremos apoyar al final de cuentas de los que estén muy bien propuestos y que tengan la seguridad de incidir de manera virtuosa de la mano de Conagua y de otros sectores del gobierno federal? Dependerá de nuestra eficiencia para conseguir una cantidad mayor de recursos. Pero estamos seguros que en el momento que estos proyectos estén articulados van a ser tan claramente pertinentes que tanto desde el sector público, de una manera ya mucho más articulada como estamos trabajando, como desde el sector inclusive internacional y privado, podremos conseguir los recursos para hacer frente a estos retos. Muchas gracias. Y al doctor Pedroso del IMTA, nada más un poco hablar sobre este concepto de la digitalización del agua. Es, digamos, podría decirse que es el estado del arte de la gestión del agua. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cómo podríamos implementarlo aquí en nuestro país? ¿Cuáles serían los retos? Bueno, la digitalización del agua es justamente el uso de las tecnologías exponenciales en el sector hídrico. Es decir, ya se hablaba muy de la mano con el plan de modernización, es el uso de sensores inteligentes a través de los cuales nos podamos conectar con nuestro teléfono móvil, de tal suerte que podamos conocer las condiciones de forzamiento instantáneas en un sistema que puede ser un sistema natural como un río, una cuenca, o un sistema de desalojo como el drenaje, ¿no? Para su operación segura. ¿Qué tan, digamos, ese es un paradigma que está hoy en boga? La IWA, la International Water Association, el año pasado lanzó su iniciativa de digitalización del agua, justamente porque se ve que esas tecnologías nos permiten hoy dar un salto cuántico en la manera en la que se están tomando las decisiones del agua en el mundo, porque permiten transparentar la información, ¿no?, a toda la sociedad, no solamente a los que toman las decisiones, sino a la sociedad. Y eso nos blinda a todos, ¿no?, como gobierno, ante una decisión, de tal suerte que la decisión es tomada de cara a todos. Entonces, creemos que la transición a esa digitalización del agua desde
el IMTA como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Creemos que es muy posible. Hoy día hay tecnología de muy bajo costo que puede ser utilizada y de lo que se trata, lo hemos platicado ya con la doctora Blanca, con la doctora Elena, es de empezar a fomentar un ecosistema científico que se atreva a crear con la tecnología que tenemos, ¿no? En lugar de que nuestro país se vuelva solamente comprador de tecnología de países desarrollados, si vamos por ese camino, está claro que no vamos a alcanzar la digitalización en México. Si comenzamos a generar un ecosistema que nos permita, con menos recursos, hacer más, creemos que esa es la salida y el camino que deberíamos de seguir, y el IMTA está, desde luego, con toda su energía abocado en ese sentido. Muchas gracias. Y finalmente, de Televisión Azteca, Lisbeth Sendejas, por favor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Va para la doctora Blanca. Doctora, lo que hoy presentaban aquí, esta estrategia, esta convocatoria, realmente es muy ambiciosa. De verdad, son grandes retos para atender problemas, como ya bien lo dijeron, urgentes, sobre todo para atender a la población, ¿no? Prioritarios. Sin embargo, sí, el tema del agua es súper amplio, creo yo, y es necesario atender antes de esta convocatoria, pues algunas estrategias, no sé si las hay de manera muy prioritaria. Ya bien lo comentaba la Cuatro Ciénegas, ¿no? Que es un tema súper prioritario y es muy importante, pero hay otros cuerpos de agua que están muy cercanos, por ejemplo, a nosotros, llámese periferia, toda esta zona conurbada. Y me refiero, por ejemplo, al tema del río Lerma, y me llamaba mucho la atención lo que la doctora Abuya dijo acerca de estas enfermedades que a lo mejor se podrían relacionar con la gente que vive de manera muy cercana a estos cuerpos de agua. El río Lerma, o por ejemplo que ahorita está ahí el tema de la presa Madín por el Lirio, que son más de 155,000 personas afectadas entre Naucalpan y Atizapán, etcétera. O sea, son muchísimos retos. ¿Cuál sería a lo mejor ahorita lo más? Yo sé que todo es prioritario, no podríamos enunciar, pero vaya, de manera muy particular, que sea algo muy prioritario, ¿cuáles serían estas estrategias a muy corto plazo para poder ayudar a esta población afectada? Porque sabemos que Cuatro Ciénegas, pues sí, la importancia que tiene, pero a lo mejor otro tipo de cuerpos de agua afectan más a la población. ¿Cuál sería eso? Sí estamos trabajando, como usted dice, tratando de establecer prioridades por año. En el tema de Cuatro Ciénegas sí comenzamos ya a trabajar junto con la CONAMP, haciendo algo súper sencillo, porque ahí, como se dice, los problemas son mucho más complejos. Va mucho más allá en que entender si el modelo del agua y toda la parte académica, que es muy interesante, pero se requieren soluciones rápidas. Ahí simplemente alzando algunas bardas, por ejemplo, lo que hicimos fue alzar una parte del río, lo que hicimos es subir, incrementar el tiempo de retención, y ni siquiera necesitamos pelearnos con los agricultores de que si el agua va para allá o va para ustedes. Por ejemplo, este tipo de soluciones que requieren ciencia, porque estamos hablando de tipos de retención hidráulica y sí nos ha costado mucho trabajo explicarle a los agricultores, no te vamos a quitar el agua. Si subes, nada más piensen, están ustedes llenando una cierta cuenca o como es Cuatro Ciénegas, son como muchas pequeñas cuenquitas. Entonces el agua todo estaba drenando. Si uno pone una barrera, ¿qué es lo que pasa? Pues se llena, y ya que se llena, rebosa. Entonces se comienza a recrear todas estas pequeñas lagunas que habían, y al final de cuentas la misma cantidad del agua que entra, sale. O sea, algo así tan sencillo, requirió ciencia, pero empezamos a recuperar. Llevamos ahorita ya más de 7 áreas recuperadas. Es la primera vez que se puede anunciar eso. También ¿qué estamos viendo ahorita? La prioridad número 1 es comenzar a atender el problema de la laguna. Iniciamos ya primero juntando a los gobernadores que aceptaran un solo proyecto. La segunda parte que ya también hicimos, juntamos a los diputados y senadores de todos los partidos para que empujáramos todos el mismo proyecto, sin definir todo el proyecto. Y ahora vamos a trabajar con las comunidades ya científicas y académicas para definir cuál es el proyecto. Pero si ve, y eso es una cosa que nos apoya mucho lo que se está trabajando en esta nueva visión de la 4T. Los problemas del agua no son solo problemas científicos, no son solo problemas de ingeniería, de llegar y construir, sino que hay que comenzar desde juntar a todos los actores políticos. Vivimos ahora en un país con diferentes partidos, con diferentes intereses. Nos vamos juntando y vamos armando la cosa para
tratar de llevar finalmente la idea. Este es el proyecto que todavía no tiene título, porque el título creo que también hay como diferentes puntos de vista, pero es la idea de dar agua saludable a la laguna. Yo estaba yo estudiando en la UAM por los años 70 y hablábamos del problema de la comarca lagunera y nunca se ha podido resolver. ¿Cuántas cosas se hicieron con el IMTA, sin el IMTA? Y cuántas cosas, y ahí sí. Entonces, esperemos que esta vez con este nuevo enfoque podamos tener una solución diferente y vamos a hacer mucho ahora. Los problemas son regionales. Vamos también a lo largo del Tren Maya. Eso nos va a obligar a resolver problemas como lo mencionó la doctora Elena Álvarez Bullies. Si ustedes escucharon lo que piden en la consulta en diferentes zonas, pero una zona, en varios lugares pidieron control de la contaminación de los porcícolas y protección de los acuíferos. ¿Cómo? Por eso yo traigo esta idea. Si han visto en el tema de los mayas en la península, vivían más de 100,000 mayas en la región, como aquí, igual que aquí, aquí yo creo que a los mexicanos nos gustan las megaciudades, las megacosas, eran muchísimas. ¿Cómo es posible que no hubieran dañado el acuífero? Simple y sencillamente porque un invento nuevo, que es el baño seco, era lo que ellos lo usaban desde entonces. Entonces tenemos que regresar a esas cosas, a ese tipo de tecnología que ahorita vienen y de repente es muy popular en Morelos, ¿no? Los baños secos, y según esto vienen de Suecia o no sé dónde los han traído. Aquí los teníamos, entonces tenemos que recuperar estas cosas. Entonces ahí sí nos ayuda mucho la comunidad científica en entender, en extrapolar. Entonces vamos a ir, las prioridades ahorita están a lo largo de los proyectos que está lanzando el presidente, aunque el presidente en el tema del agua también tiene sus proyectos presidenciales, como es precisamente el tema de dar, no sé si lo han oído cuando habla, dicen es que le dan un agua que es una porquería, no sé, yo no quiero ni tomar agua ahí en la laguna, les tenemos que llevar agua sana. Entonces vamos a trabajar a lo largo de los proyectos que tiene el presidente y que también tiene que ver con el asunto de la generación de energía, el transísmico, el Tren Maya, el Sembrando Vida y problemas muy puntuales por sanear. Quisiera complementar, me pareció excelente su pregunta, porque además de este convenio a nivel federal, tenemos un convenio con la Ciudad de México para apoyar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en torno a prioridades que tienen que ver también con el agua, pero no solamente. Ese es un convenio que va dirigido a muchos temas en donde la ciencia y la tecnología puede ser muy útil. Y sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con el río Lerma, con el acceso al agua, la contaminación del agua y del aire en esta ciudad. Y ahí hay mucha claridad dentro del gobierno de la Ciudad de México y nosotros estamos acercando también en proyectos colaborativos muy específicos y en coordinar a la comunidad científica, al desarrollo tecnológico y también a innovaciones para poder acercar esta capacidad y esta solvencia tecnológica y epistemológica a estos proyectos que son prioritarios de la Ciudad de México, en particular los que mencionó usted. Nosotros, por darle un ejemplo, no de contaminación del agua, en donde todavía estamos haciendo algunas exploraciones guiadas por las prioridades de la Ciudad de México, pero sí en términos del aire ya integramos un grupo técnico de científicos de datos que pudieron mejorar los modelos predictivos de contaminación del aire para poder ajustar las decisiones políticas en este tema también tan importante, ¿no? Entonces, simplemente hacerle de su conocimiento y al resto de los medios y quienes nos acompañan, que hemos ya suscrito un convenio también con el gobierno del Distrito Federal y estamos atendiendo una a una las prioridades desde el quehacer científico. ¿Alguna pregunta adicional? Les agradecemos a todos ustedes su presencia, que tengan muy buena tarde. CONACYT es Ciencia por México.